Hoy vamos a hablar del encuentro entre Goethe y Schiller, un encuentro que marcará para siempre la historia del pensamiento mundial, puesto que estos dos genios, cuando empezaron a transitar juntos la vida, causaron una revolución con sus pensamientos. Uno ayudó al otro a profundizar en las mejores ideas que cada uno tenía. Y este encuentro sucedió en el año 1794. Y no es que fue la primera vez que se vieron, ya se conocían, pero no se hablaban. Goethe era 10 años mayor, era un ícono ya en la cultura prusiana, alemana y mundial. Ya había escrito su obra El joven Werther, que había causado admiración y muchos suicidios, porque el protagonista se suicidaba por amor y causó tal impresión en los lectores que muchos, para seguir el ejemplo de aquel héroe, terminaban suicidándose. Tal era el impacto hipnótico que tenía la palabra de Goethe. Por otra parte, Schiller también era famoso por una obra llamada Los bandidos, que le había causado el exilio y la proscripción, porque planteaba un dilema moral, y era que una persona buena podía volverse mala a causa de una injusticia. Y esto horrorizó al statu quo de la época, porque decía que la bondad era corrompible por un acto de injusticia en un mundo colmado de injusticias. Además estaban separados Goethe y Schiller por sus bienes materiales, por su posición social. Goethe era hijo de ricos y además su prolífera obra y su trabajo en el gobierno en Weimar le propiciaban una muy buena posición social, mientras que Schiller era de origen humilde y toda la vida tuvo que luchar contra la pobreza para llevar su comida a su casa. Y Goethe no le tenía simpatía en un principio, porque le parecía un joven rebelde y no le había prestado la suficiente atención. Pero en el mes de julio de 1794 coincidieron en Jena, que era el pequeño poblado donde vivía Schiller, en un encuentro de la Sociedad de Historia Natural a la que Goethe se acercó por interés científico. Goethe hacía mucho que no podía escribir obras literarias, pero se había abocado con gran entusiasmo en la ciencia y quedó decepcionado por aquella clasificación científica que hacía aquella sociedad de ciencias naturales. Para Goethe había que estudiar empíricamente lo vivo y no diseccionar lo muerto. Así que, mientras caminaba por las calles, coincidió con Schiller y cruzaron unas palabras, y Schiller también estaba decepcionado en la forma en que la naturaleza era vista por la ciencia de ese momento. Así que, en esa conversación casual se dieron cuenta que coincidieron en el pensamiento, y Schiller lo invitó a su casa. Y allí Goethe le explicó su idea acerca de la metamorfosis de las plantas, una obra científica que aún no ha sido lo suficientemente apreciada, pero que aporta a las ciencias naturales un punto de vista singular e imprescindible. Para Goethe, todas las plantas surgían de un arquetipo, que era el arquetipo de la hoja. Para él, de principio a fin, la planta es una hoja, y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás, la raíz, el cáliz, los pétalos. Es decir, hay una forma primordial, básica, que es potencia para todas las demás formas que se desarrollan a partir de esta. Schiller quedó impresionado por aquel profundo pensamiento, pero quiso rebatirlo y le dijo a Goethe que en realidad él partía de una idea, que era la idea de la hoja. Por lo tanto, Goethe no podía ser objetivo en esa observación. Y Goethe insistió diciendo que la observación lo llevó a la idea de la hoja, que era anterior a que él piense en la hoja. A partir de allí, uno quedó fascinado con el otro. Eran complementarios, ya que lo que a uno le faltaba, el otro lo aportaba. Se escribieron centenares de cartas y notas y se visitaron constantemente. A partir del encuentro con Schiller, Goethe volvió a su producción literaria y artística, y Schiller empezó a trabajar en sus ideas filosóficas. El poeta despertó en el científico nuevamente la poesía, y el científico despertó la filosofía en el poeta. Y a partir de ahí, Goethe iba de la observación a la experimentación y Schiller de la filosofía a la forma. Goethe decía que el encuentro con Schiller lo había rejuvenecido, le había devuelto
las ganas de vivir, las ganas de escribir, las ganas de crear. Y Schiller, que se había empezado a ocupar de la estética y de la ética, seguramente en alguna de esas charlas le dijo esta frase que luego inmortalizó en sus escritos, que habla sobre lo que permanece joven y lo que envejece. Y esta frase dice así: solo la fantasía permanece siempre joven. Lo que no ha ocurrido jamás no envejece nunca.